La noche de Halloween de 2021 fue la noche más aterradora de mi vida. Soy un chico de 18 años y vivo en Australia. Aquí no celebramos Halloween con tanto entusiasmo como se hace en Estados Unidos, y por esa razón no recibimos tantos niños haciendo truco o trato o pidiendo caramelos. Diría que de media vienen a casa unos 5 o 6 niños pidiendo caramelos en Halloween. A mí, personalmente, me encanta la noche de Halloween, muy a diferencia de mis padres, que les parece una fiesta sin sentido. Siendo hijo único, esto siempre me ha dejado a mí como responsable todos los años de colocar decoraciones, comprar caramelos y repartirlos a todos los niños que visitan nuestra casa. Esto ocurrió el año pasado, en la noche de Halloween de 2021. El año pasado, Halloween cayó en un domingo y yo tenía colegio al día siguiente. Poco después de las 6 de la tarde, comenzó una tormenta bastante fuerte, lo que desafortunadamente significó que mis esfuerzos para preparar las decoraciones en el exterior de la casa no valieron para nada. Aún así, decidí quedarme en el salón con el cubo de caramelos por si venían niños llamando a la puerta. Me quedé viendo la película de Expediente Warren mientras comía alguno de los caramelos. Un par de horas más tarde, recibí un mensaje de mi amigo Matt por el grupo de WhatsApp que teníamos los amigos del instituto. Matt estaba preguntando si alguien quería pasar el rato haciendo truco o trato pidiendo caramelos por ahí. Yo me quedé extrañado, ya que no habíamos ido a hacer truco o trato en más de 5 años. Pero pensé que haría que la noche fuera más agradable, ya que nadie estaba llamando a la puerta de todos modos. Mis otros amigos, Sarah, Connor y Harry, todos se apuntaron también al plan y preguntaron dónde quedábamos. Matt tardó bastante en contestar y al final dijo que le había surgido un imprevisto y que no podía ir, lo cual era bastante extraño porque era él quien había sugerido el plan. Aún así, sugirió una casa a la que podíamos ir donde tenían muchos caramelos. Después de mucho hablar, decidimos seguir adelante con el plan y quedé con Sarah, Connor y Harry en esa casa aproximadamente media hora más tarde. Nos dirigimos a la casa y vimos que había en el porche delantero una mesa grande con un cuenco en forma de calabaza lleno de piruletas. Después de revisar las ventanas para asegurarnos de que no nos estaban observando, vaciamos el cuenco repartiendo entre los 4 las piruletas y dejando unas pocas para evitar sospechas. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, nos saludaron 2 hombres vestidos de payasos que se acercaban a nosotros por el camino de entrada a la casa. Tenían enormes sonrisas pintadas y andaban con las cabezas inclinadas. Mientras se acercaban, uno de los payasos chirrió su nariz de goma, apretándola con sus dedos. Me di cuenta de que todos estábamos bastante asustados, y de repente los payasos comenzaron a correr hacia nosotros. Connor gritó y todos empezamos a correr. Después de correr por lo que parecía una eternidad, finalmente los perdimos. Hubiéramos tardado más en perderles de no ser por la intensa lluvia que caía, que reducía bastante la visibilidad. Decidimos ir a la casa de Matt para hablar de lo que acababa de pasar en un área segura. Sin embargo, cuando Matt respondió a la puerta, nos miró extrañado y preguntó que qué demonios estábamos haciendo. Se le veía bastante confundido de vernos allí con caramelos en las manos. Sarah le increpó que él había sido quien había propuesto el plan y que nos dejara entrar. Matt no dijo nada y nos dejó entrar al salón. Una vez dentro, mientras estábamos todos sentados en el sofá, Matt nos explicó que había perdido su teléfono ese mismo día. Enseguida nos dimos cuenta que alguien que no era Matt era quien había propuesto ir a esa casa, presumiblemente algún tipo de trampa de estos 2 payasos. Nos quedamos bastante asustados, pero después de media hora hablando decidimos irnos a casa. Eran las 10 de la noche aproximadamente cuando llegué a casa. Terminé mi película y salí a recoger el cubo de caramelos que había dejado en la entrada. Cuando abrí la puerta me paré sorprendido, porque el cubo estaba vacío, pero mi estómago se revolvió cuando vi que en el fondo había una nariz roja de payaso. Asustado, entré en casa y les conté a mis padres todo lo que había pasado, y les mostré la nariz de payaso que habían dejado en la puerta. Me aseguraron que era solo una broma de Halloween y que no me preocupara. Me tranquilicé al ver que mis padres no le daban importancia, aunque no estaba del todo tranquilo. Decidí no pensar más en ello e irme a la cama, ya que al día siguiente me tocaba madrugar. Alrededor de la 1 de la madrugada, me desperté al oír unos ruidos que venían de la ventana de mi habitación.
Eran como pequeñas piedras golpeando el cristal. Aunque estaba casi muerto de miedo, mi curiosidad pudo conmigo y eventualmente abrí las cortinas para ver qué pasaba. Al mirar al exterior, vi que todas las decoraciones de Halloween habían sido destruidas y tiradas por el suelo de la entrada y la calle. Me quedé inmóvil, en completo estado de shock, hasta que de repente una piruleta golpeó mi ventana rompiendo mi trance. Miré hacia arriba y los vi. Los dos payasos estaban encaramados en el techo de la casa de nuestros vecinos, mirándome fijamente con una sonrisa en la cara. Grité y corrí hacia la habitación de mis padres. Les conté lo que estaba pasando entre sollozos y rápidamente llamaron a la policía. Pero para cuando llegó la policía, los payasos ya se habían ido. Los agentes informaron que revisarían la casa de la que mis amigos y yo cogimos las piruletas y se fueron media hora más tarde. A la mañana siguiente, los agentes volvieron a nuestra casa y nos informaron de que la casa a la que habíamos ido mis amigos y yo estaba abandonada y que habían encontrado el teléfono de Matt dentro, tirado en el suelo. Ese día en el instituto me enteré de que Sarah Connor y Harry habían tenido experiencias similares con los payasos por la noche. No estoy seguro de si los payasos nos siguieron a casa o si de alguna manera averiguaron dónde vivíamos gracias al teléfono de Matt. Lo único que sé es que los payasos nunca fueron encontrados. El Halloween de este año está solo a unas semanas de distancia y estoy completamente aterrorizado de que vuelvan. Esto ocurrió una noche tormentosa de Halloween. Ese día estaba con mis 3 amigos, John, Mary y Kyle. No teníamos ningún plan y estábamos aburridos dando vueltas por la zona en la que vivíamos. Decidí coger un tablero de la Ouija que tenía cogiendo polvo en el armario. Todos mis amigos estaban dispuestos a probarlo. Quería que fuera algo divertido, pero también quería que hubiera un ambiente tétrico, así que busqué 3 velas, las encendí y apagué todas las luces. Los 4 nos sentamos en la mesa con las manos sobre el vaso de cristal. Comenzamos con la pregunta típica, diciendo que si había alguien ahí con nosotros. Por supuesto, el vaso comenzó a moverse y todos empezamos a reírnos. El vaso se movió la S y luego la I, deletreando sí. John y yo comenzamos a hacer preguntas estúpidas y tontas, como por favor si podía poseer a Mary, mientras ella nos rogaba que paráramos. Para entonces, el vaso se había movido para deletrear una vez más la palabra sí. Todos estallamos a carcajadas. Para ser honesto, ni siquiera contribuí a mover el vaso en el tablero. Asumí que John y Kyle lo estaban moviendo para bromear con Mary. Sin que nadie hiciera más preguntas, el vaso continuó moviéndose hacia distintas letras para deletrear la frase «Estoy dentro de la casa». Empezamos a reírnos aún más alto hasta que hubo un enorme golpe en el piso de arriba, justo encima de donde nosotros estábamos. Sonó como si una bota diera un pisotón en el suelo de la habitación de arriba. Todos saltamos y nos miramos en silencio. Mary comenzó a gritar y asustarse. John, Kyle y yo no sabíamos si reír o asustarnos. Mis padres no estaban en casa, no tengo hermanos y no tengo ninguna mascota. De repente sonó el timbre y volvimos a saltar del susto. Nos miramos y yo me levanté para mirar por la mirilla de la puerta. Eran un padre y su hijo pequeño pidiendo caramelos bajo un paraguas. Abrí la puerta y le di al niño algunos dulces, pero una vez cerré la puerta volví a la realidad actual de la situación, que era descubrir qué demonios había sido ese ruido. Los convencí a los 3 para que subieran conmigo las escaleras solo para chequear. Todos llegamos al pasillo de arriba. La única luz que había era una luz de noche, enchufada en el enchufe de la esquina del final del pasillo. Estábamos a la mitad del pasillo, acercándonos a la habitación de mis padres, que era la habitación directamente encima de donde estábamos sentados donde escuchamos el ruido. Entonces todos escuchamos lo mismo. Era la voz de una niña. Nadie entendió lo que decía, pero todos estábamos de acuerdo que había venido de la habitación de mis padres. En este momento estábamos todos realmente asustados, y se notaba porque nadie hablaba. Entonces oímos el ruido de algo cayéndose al suelo dentro de la habitación, y Mary y Kyle se fueron corriendo escaleras abajo.
John y yo, sin embargo, nos quedamos. Me acerqué a la puerta, la abrí en silencio y la empujé para abrirla lentamente. Miré hacia la habitación oscura y vi claramente la silueta de una figura de espaldas parada en la esquina más alejada de la habitación. Cerré la puerta de golpe y bajamos corriendo las escaleras. Bajamos al salón y encendimos las luces, y luego vi que una de las velas junto al tablero de la Ouija se apagaba de repente. Estaba realmente asustado y sin entender qué estaba pasando. Decidí llamar a la policía y unos minutos más tarde, cuando llegó un agente, le pedí que revisara la habitación de mis padres. Le conduje escaleras arriba y señalé la puerta. Tocó y anunció que era la policía. Luego abrió la puerta y rápidamente encendió la luz. Estaba vacía. Revisó la habitación entera, incluyendo el armario y debajo de la cama, pero no había nada. Para asegurarse, el agente revisó cada habitación y baño de la casa. No había un solo lugar posible donde alguien pudiera esconderse. Después de que el agente de policía se fuera, tiramos la Ouija en la basura del vecino y todos nos sentamos bajo el toldo de mi patio trasero escuchando la tormenta en silencio hasta que regresaron mis padres. Después de contarles la historia a mis padres, finalmente mis amigos se fueron. Mis padres parecían creernos, pero ¿qué podían hacer realmente? Esa noche no dormí nada, no paraba de darle vueltas a lo que había visto. Si algo se puede aprender de mi historia, es que la Ouija no es un juego y hay que tenerle respeto. En Halloween de 2019, mi grupo de amigos, Rod, James, Brian y yo, fuimos a una feria local que tenía atracciones y una casa del terror que tenía bastante fama. Estaba en las afueras de la ciudad y abría cada octubre de cada año. Está justo al lado del bosque que rodea la ciudad en la que vivo. Tenía 3 atracciones que nos gustaban mucho: la casa del terror, un laberinto de maizales y un sendero embrujado a través del bosque. Recuerdo que ese año Halloween cayó en un jueves y quedé con mis amigos por la tarde para ir a la feria y pasar el resto del día allí. Comenzamos con la casa del terror, que era la primera atracción que te encontrabas al entrar a la feria. La habían cambiado bastante respecto al año anterior y nos dieron unos buenos sustos. Entre risas salimos de allí y nos dirigimos hacia el laberinto de maizales. Comenzó un poco lento, solo dábamos muchas vueltas a través del maíz, pero luego comenzaron los sustos. Un tipo vestido de un espantapájaros ensangrentado salió del maíz y nos gritó, que también nos hizo gritar a los 4. Comenzó a perseguirnos y corrimos. Yo estaba en la parte de atrás y el espantapájaros estaba justo detrás de mí. Incluso sabiendo que es solo un actor, tienes ese miedo innato cuando alguien te persigue y sientes que tienes que escapar. De alguna manera, de la emoción de escapar a través del maíz perdí a todos mis amigos. Todos corrimos en diferentes direcciones en el momento. Sin embargo, también perdí al espantapájaros y regresé al sendero entre los maizales. Después de volver, me di cuenta de que estaba completamente perdido. No paraba de hacer giros en direcciones que luego me di cuenta que eran equivocadas. Llamé y grité a mis amigos mientras deambulaba por el maizal, pero no oí ninguna respuesta. De hecho, parecía que no había nadie más en la atracción. Tuve que terminar el laberinto por mi cuenta. Al fin y al cabo, ¿qué otra opción tenía? Caminé y caminé durante lo que parecieron como unos 20 minutos, cuando escuché unos ruidos en el maíz frente a mí. Disminuí el ritmo y pasé de puntillas por la zona en la que había escuchado el ruido. De repente, algo salió del maíz y agarró mi muñeca y la apretó con fuerza. De hecho, grité del dolor y dije que parara, que me estaba haciendo daño. De hecho, estaba en estado de shock de lo fuerte que este actor me estaba apretando la muñeca. Luego trató de tirar de mí hacia los maizales. No vi quién era, solo vi su mano y su brazo cubiertos de una manga de abrigo negra y un guante negro. Me solté del agarre y retrocedí. En ese momento, el actor salió de los maizales y entró en el sendero. Estaba vistiendo un abrigo de invierno, pantalones vaqueros negros y una máscara negra parecida a las de hockey sobre hielo. No sabía cuál se suponía que era su disfraz, pero literalmente grité que se fuera a la mierda y que me había hecho daño.
Empezó a correr hacia mí y, naturalmente, me di la vuelta y empecé a correr yo también lo más rápido que pude a través de los maizales, intentando perderlo y gritándole que iba a reportarle. Él me seguía de cerca, así que en lugar de correr por el laberinto de senderos, corrí directamente a través del maíz y conseguí perderle después de unos 5 minutos. Aunque le había perdido, seguí corriendo hasta llegar al borde del laberinto y luego continué siguiendo el vallado hasta encontrar la salida. Fui a buscar un empleado y le informé sobre lo que acababa de pasar, contándole que este actor había empleado demasiada fuerza hasta el punto de que mis muñecas realmente me dolían. El empleado dijo que no estaba seguro de quién estaba usando ese disfraz específico que había descrito, pero que investigaría el asunto. Le di las gracias y luego miré mi teléfono. Tenía una llamada perdida de James. Le devolví la llamada para preguntar dónde estaban. Me dijo que intentaron encontrarme, pero que fue imposible. Se dieron por vencidos y se fueron al sendero embrujado en el bosque, y que acababan de empezar la atracción. Les dije que me dirigía para allá y colgué. Caminé hacia el principio del sendero, donde tenían la mayor parte de las decoraciones de Halloween, y había un montón de altavoces colocados por todas partes con música de ambiente de terror. Entré en el sendero embrujado del bosque, sintiéndome como si fuera el único allí. Empecé a caminar deprisa, tratando de alcanzar a mis amigos. Llevaría unos 2 minutos o así caminando, cuando me detuve en seco. Ahí estaba, el mismo hombre de antes, con el abrigo y la máscara, bloqueando el camino y mirándome directamente. Ni siquiera me dio tiempo a reaccionar o decir algo, porque inmediatamente comenzó a correr hacia mí a toda velocidad. Giré a la derecha y corrí hacia el bosque esperando perderlo más fácilmente. Le empecé a gritar que iba a llamar a la policía, pensando que eso haría que este tipo me dejara en paz. Corrí más adentro del bosque hasta que dejé de escucharle persiguiéndome, y entonces me paré en la raíz de un árbol grande para recuperar el aliento. Tuve unos segundos para pensar y me pregunté a mí mismo si ese tipo realmente me había seguido desde el laberinto de maíz hasta aquí. Luego escuché pasos acercándose, y por supuesto en ese momento exacto mi iPhone comenzó a sonar. Silencié mi teléfono, pero ahora los pasos se habían detenido. Me levanté y me asomé por el lado de la raíz en el que estaba parado, para tener una vista más allá del árbol, pero no vi a nadie. Empecé a correr hacia el camino de la atracción, e inmediatamente lo vi a mi derecha a cierta distancia. Me detuve y le dije que iba a demandar a esta feria por su culpa, pero él no dejó de correr hacia mí. Me alcanzó y me tiró al suelo. La verdad es que no me lo esperaba, estaba en estado de shock. Me levanté lo más rápido que pude antes de que pudiera ponerse encima de mí y empecé a correr. Él me persiguió, pero cuando llegué al camino hacia la entrada de la atracción se detuvo y se dio la vuelta. Fui directamente a la pequeña caseta de la oficina principal y pregunté por un gerente. Después de unos minutos salió un hombre mayor y le conté lo que había pasado. El hombre me dijo que no tenían a ningún actor con ese disfraz específico. Después de contarle que me había llegado a atacar en el bosque, decidió llamar a la policía y finalmente hice que mis amigos se reunieran conmigo en la entrada donde estaba. Me quedé para hablar con la policía y describirles lo que sucedió. No tenía ninguna marca ni rasguños en el cuerpo, pero aún así tomaron un informe y la feria se cerró por lo que quedaba de noche. Todos nos fuimos a casa después de eso, y nunca volví a saber más del tema, por lo que deduzco que aquel hombre nunca fue encontrado. Por mi parte, no he vuelto a visitar ninguna feria ni atracción de terror desde entonces.